Hay noches que rompen la normalidad y nos enfrentan a lo desconocido. La historia de Luis Ferreira comienza en una carretera solitaria de Brasil y termina en un abismo de preguntas. En 1986, un mecánico común desaparece sin dejar rastro, tras afirmar haber contactado con seres de luz que le entregaron un mensaje crucial para la humanidad. ¿Locura? ¿Fuga? ¿O algo más? La desaparición de Luis se convirtió en una leyenda local, un misterio que desafía la lógica. La policía y los vecinos buscaron, pero Luis se esfumó como si el cielo mismo se lo hubiera llevado. Su caso nos recuerda que existen realidades que la ciencia aún no puede explicar. No es solo la historia de una desaparición, sino el viaje a una frontera donde la realidad se quiebra. ¿Qué vio Luis Ferreira en aquella carretera? Las respuestas se esconden en los testimonios y en el inquietante mensaje que dejó. Acompáñanos a Mirassol, Brasil, al corazón de un misterio que sigue latiendo casi 4 décadas después. Para entender el misterio, primero conozcamos al hombre. Luis Ferreira era un mecánico respetado, hombre de familia y trabajador honesto en la tranquila Mirassol, São Paulo. Su vida era sencilla, marcada por el taller y su hogar, lejos de cualquier interés por lo paranormal. Nadie lo habría descrito como soñador. Su mundo era el de la lógica y la rutina. Por eso, cuando relató su experiencia, la incredulidad fue la primera reacción. La noche del 23 de abril de 1986, tras un día normal, tomó su moto y emprendió el camino de regreso a casa. Nada hacía presagiar que ese viaje rutinario cambiaría su vida y la de su pueblo para siempre. Mirassol, una comunidad donde todos se conocían, se convirtió en el escenario improbable de un suceso inexplicable. La normalidad de Luis y la tranquilidad del pueblo hacen que su historia sea tan desconcertante y creíble. El regreso a casa de Luis fue interrumpido por una luz intensa que descendió del cielo, obligándolo a detenerse. No era una luz común. Era pura, silenciosa y parecía tener vida propia. El motor de su moto se apagó y de la esfera luminosa emergieron 2 figuras altas compuestas de luz blanca y dorada. No tenían rostros, pero Luis sintió una profunda inteligencia y compasión. La comunicación fue telepática, pensamientos e imágenes transmitidos directamente a su mente. Los seres se presentaron como guardianes cósmicos, observadores de civilizaciones. Le mostraron el pasado y el futuro de la humanidad, advirtiendo sobre la autodestrucción y la necesidad de un cambio. El encuentro fue transformador. Luis sintió su conciencia expandirse. Le mostraron 2 futuros posibles, uno de ruina, otro de evolución y paz. La elección dependía de la humanidad. Cuando la luz se retiró, el tiempo apenas había avanzado, pero Luis ya no era el mismo. El mensaje de los seres de luz era una advertencia urgente. La Tierra, dijeron, es un organismo vivo herido por la humanidad. Le mostraron imágenes de destrucción ambiental y sufrimiento humano. Advirtieron que, si no cambiamos, el planeta reaccionará con consecuencias catastróficas. El mensaje era una súplica a la unidad, la compasión y el despertar espiritual. Le insistieron en que el cambio debía comenzar en cada persona. El propósito de la vida, explicaron, es evolucionar en conciencia y amor, no acumular riquezas. Luis debía compartir este mensaje, aunque supiera que sería recibido con escepticismo. Así, el humilde mecánico se convirtió en mensajero de una revelación cósmica. Tras el encuentro, Luis Ferreira cambió para siempre. Llegó a casa alterado y relató la experiencia a su esposa, quien, aunque incrédula, confiaba en su sinceridad. En los días siguientes, Luis se volvió pensativo y distante, compartiendo su historia solo con allegados. La presión social y la incredulidad lo aislaron. Pocos días después, desapareció sin dejar rastro. Su motocicleta fue hallada en el mismo lugar del contacto, intacta. No había señales de lucha ni de accidente. La policía investigó, pero no encontró pistas ni motivos para una fuga o crimen. Familiares y amigos insistieron en la veracidad de su relato. La investigación se estancó. Luis simplemente se desvaneció. Su desaparición dejó un vacío imposible de llenar y una historia que dividió a la comunidad. El misterio solo creció con el tiempo. Luis Ferreira se convirtió en leyenda. La desaparición de Luis marcó el inicio de nuevos misterios en Mirassol. Vecinos reportaron avistamientos de luces anómalas en el cielo, conocidas como las luces de Ferreira.
Familiares y amigos afirmaron haberlo visto en sueños vívidos, donde transmitía calma y reiteraba la importancia de su mensaje. Algunos aseguraron haberlo visto físicamente, como una figura etérea que desaparecía al ser observada. La familia experimentó fenómenos extraños en casa, objetos que se movían solos y una sensación constante de presencia. Estos eventos reforzaron la leyenda de Luis como un puente entre dos realidades. Para muchos, no había muerto ni huido, sino trascendido a otro plano. El misterio se volvió parte de la vida cotidiana en Mirasol. Un año después, la esposa de Luis recibió una misteriosa llamada nocturna. Entre estática y zumbidos, escuchó la voz inconfundible de Luis. El mensaje fue breve. El tiempo se acorta. La humanidad debe despertar. El amor es la única respuesta. Cuiden el planeta. Dejen de luchar. Somos todos uno. La llamada se cortó abruptamente, sin dejar rastro en la centralita. Para los escépticos, fue una ilusión. Para los creyentes, la prueba de que Luis seguía su misión desde otro plano. El mensaje coincidía con todo lo que Luis había relatado tras su contacto inicial. Ya no era solo un hombre, sino un canal para una conciencia superior. Su historia se transformó en símbolo y advertencia para la humanidad. El caso de Luis Ferreira desafía la frontera entre lo explicable y lo inexplicable. Se barajaron hipótesis racionales: fuga voluntaria, trastorno mental, crimen. Ninguna encajaba con su perfil ni con la ausencia de pruebas. La familia y muchos en Mirasol abrazaron la explicación paranormal, que Luis fue realmente contactado y llevado por seres de luz. Los fenómenos posteriores reforzaron esta creencia. La historia exige un acto de fe, un salto más allá de la lógica. ¿Fue un engaño, una tragedia o un encuentro real con lo desconocido? El misterio permanece, desafiando toda explicación convencional. Décadas después, el misterio de Luis Ferreira sigue sin resolverse. Su historia es un espejo de nuestras esperanzas y miedos, la posibilidad de no estar solos y el temor a nuestro propio destino. El legado de Mirasol es una pregunta abierta. ¿Qué ocurrió realmente en 1986? Podemos descartar la historia o abrirnos a la posibilidad de lo extraordinario. El mensaje de Luis resuena hoy más que nunca: cuidar el planeta, buscar la compasión y un propósito más elevado. Quizás el valor de su historia está en su poder como metáfora. Te invito a mirar el cielo esta noche y pensar en los misterios que nos rodean. La historia de Luis nos recuerda que la realidad puede ser más extraña de lo que imaginamos, porque los grandes misterios no siempre se resuelven, a veces solo nos invitan a seguir buscando.